Bendiciones, bienvenidos una vez más a este hermoso programa que tenemos de Dame 5 minutos. Y bueno, hoy estamos en la 10ª semana, nuestro segundo día. Ayer estuvimos mirando lo que viene siendo el servicio a Dios. Hoy vamos a estudiar lo que es la traición y el abandono. Cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, vamos a pasar este tiempo difícil, ¿no? Experimentar traiciones es parte de la vida, especialmente cuando servimos a Dios. Muchos nos darán la espalda. Jesús comprendió esto y nos muestra cómo debemos enfrentar la traición, especialmente cuando viene por causa de nuestra obediencia a Dios. Algo que tenemos que entender que esto es parte de la vida. Recuerdo que uno de los dolores más difíciles para mí fue enfrentar esta parte. Gran parte de nuestra congregación se fue, y recuerdo que un hermano dijo: yo no voy a seguir a un pastor donde las ovejas se le están yendo. Entonces fue duro para mí entender esto, pero esta parte fue parte de mi consuelo y quiero que sea parte de tu consuelo si es que estás sirviendo a Dios. En el libro de Juan 6, 60, 66 dice: por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Esa palabra escandalizar quiere decir: esto es lo que te ofende. Y dice: pues que si vieras al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creeréis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran los que le iban a traicionar. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron de él y ya no andaban con él. Increíblemente, este fue grande consuelo para mí, porque el Señor me dijo: si a mí, que soy el Hijo de Dios, me traicionaron y me abandonaron, cuánto más a ti. Y recuerdo que también me dijo el Señor: si al Padre lo traicionó Satanás y lo abandonó la tercera parte de los cielos, entonces, de los ángeles de los cielos, entonces, ¿qué te va a pasar a ti? Y esto fue un gran consuelo para mí, porque esto empezó a desarrollar mi carácter y empezó a enseñarme que yo trabajaba y trabajo para Dios, no para el hombre. En el verso 60 miramos que hay quienes abandonan el evangelio porque piensan que la palabra es demasiado dura. Se preguntan: ¿quién puede soportar esto? Algo que tenemos que entender y aprender es que muchas veces no nos van a aplaudir. Obviamente la gente no le va a gustar la palabra, y bueno, pues cuando la palabra es una palabra de confrontación, las personas obviamente pues no van a resistir y se van a ir. En el verso 61 dice: algunos murmuraban de la palabra y son ofendidos por ella. La palabra escandalizar significa ofensa. Bueno, hay personas que se van a ofender por lo que uno dice, pero siempre y cuando uno esté predicando la verdad en amor, entonces uno está libre. Ya depende de ellos seguirlo o no. Verso 62 dice: si la gente no soporta las cosas que son básicas de la tierra, ¿qué será si Dios les muestra cosas celestiales, las cuales son más difíciles de entender? Esto es mirando cada versículo que estuvimos leyendo. Y luego en el 63 dice: hay quienes prefieren vivir en la carne y no en la vida del Espíritu. Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el verso 63, si nosotros lo leemos, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Entonces, si leemos cuidadosamente aquí, vemos las razones por las cuales la mayoría de las personas abandonan el evangelio y se van de las iglesias. Luego dice el verso 64: la incredulidad y la incapacidad de confiar en Dios lleva a la traición. Por su naturaleza caída, la tendencia del ser humano es la traición. Y obviamente, pues, cuando las personas, tarde o temprano, como dice en el verso 64, si lo leemos en este verso 64, dice de esta manera:
pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran el que les iba a traicionar. Y en el verso 65 dice: nadie puede venir a Jesús si no se le ha sido concedido por el Padre. Asimismo, Dios nos revela con quién debemos caminar y con quién no debemos caminar. No te preocupes si hay personas que abandonan el Evangelio. Tal vez no son llamados a caminar contigo, ¿no? Dios nos ha llamado a paz. Y luego dice: el que las personas nos traicionen no tiene que ver con nosotros, sino con nuestro llamado y decisión de servir a Dios. Tenemos que decidir a quién agradar, si a Dios o a los hombres. Pablo lo dijo de esta manera en el libro de Gálatas. Gálatas 1:10 dice: yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Entonces aquí tenemos que entender que no tenemos que buscar aprobación de los seres humanos. Cuando lo mejor de mí no es suficiente. ¿Qué sucede cuando damos a la gente lo mejor de nosotros mismos? Lo mejor de nuestra energía, lo mejor de nuestro amor, lo mejor de nuestro esfuerzo, lo mejor de la enseñanza, y aún así sus corazones permanecen endurecidos. Aquí es donde se encuentra la prueba de nuestro carácter. Juan 6, 67, 68 dice: entonces Jesús dijo a los 12: ¿acaso queréis vosotros iros? Simón Pedro le respondió y le dijo: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? O sea, hay que preocuparnos porque nosotros no abandonemos a Dios. No importa quién nos abandone. No debemos temer a ser traicionados o abandonados por la gente que no puede ver lo que nosotros vemos. La verdad se compra, pero nunca se vende. Proverbio 23 lo dice así: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Una de las cosas que yo aprendí es que por sus frutos los conoceréis. Si nosotros tenemos frutos correctos y tenemos ese fruto de seguir como ese árbol que es enraizado y estamos en nuestro puesto de batalla sin abandonar lo que Dios nos ha dado, entonces vamos a dar ese fruto. Y obviamente los que no tienen fruto se va a conocer, ¿no? Jesús murió desnudo, solo y crucificado, y nunca negó la verdad. Este es nuestro ejemplo a seguir. Me gusta que tú leas esa parte donde dice en el último verso 66 de Juan 6, 66: como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Increíblemente, ¿no? Que abandonaron a Jesús estos discípulos. Imagínate, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan 18:37 dice: le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Si nosotros vivimos en la verdad y hablamos la verdad, todo aquel que vive en la verdad va a escuchar. Pero obviamente tenemos que vivir en la verdad. Bendiciones, que tengas un bonito día y sigamos leyendo este hermoso libro que nos está inspirando, que nos está enseñando. Por favor, activa la campanita para cuando tengamos más enseñanzas cada día, y no te olvides de compartir estas enseñanzas con tus amigos, tus hermanos, y también no te olvides de suscribirte a mi canal y dejar tus comentarios. Que Dios te bendiga.